A 7.000 metros sobre Alemania, el ala izquierda se desprendió en una lluvia de fuego y aluminio. El bombardero se desvió lateralmente, desplomándose en una barrena plana. Dentro del fuselaje, el sargento Alan McGee se estrelló contra el mamparo y su ametralladora calibre 50 se desprendió de su soporte. La metralla le perforó el brazo, el costado y la pierna. El cielo fuera de la ventana de cintura se convirtió en una nube de humo, nubes y un horizonte giratorio. No podía mantenerse en pie. No podía oír, pero sus manos aún funcionaban, y los alemanes seguían avanzando. Esta es la historia de un artillero que se negó a morir en silencio y de lo imposible que hizo momentos después de que su bombardero fuera destrozado. 3 de enero de 1943. Octava Fuerza Aérea, 360º Escuadrón de Bombarderos, estacionado en el aeródromo de Tourlay, Inglaterra. La misión era Brest, Francia, una base submarina fuertemente defendida a lo largo de la costa bretona. Los B-24 Libérate, los bombarderos pesados de 4 motores conocidos por su largo alcance y altitud extrema, tenían la misión de atacar con dureza los refugios de submarinos alemanes que habían estado desangrando los convoys aliados a través del Atlántico. Los refugios eran búnkeres de hormigón armado, prácticamente inmunes a las bombas convencionales. Así que la estrategia era el volumen. Enviar suficientes bombarderos, lanzar suficiente tonelaje, y eventualmente algo se rompería. Alan McGee tenía 20 años. Era artillero de torreta de bolas y artillero de cintura derecha, originario de Plainfield, Nueva Jersey. Había crecido trabajando en el taller mecánico de su padre, aprendiendo cómo se movían las máquinas, cómo fallaban y cómo mantenerlas funcionando más allá del punto en que deberían haberse parado. Se alistó en 1941, semanas después de Pearl Harbor, atraído no por el patriotismo en el sentido ruidoso y de ondear banderas, sino por algo más discreto: el deber, la inevitabilidad, la sensación de que esto era simplemente lo que se hacía cuando el mundo se incendiaba. Para enero de 1943, McGee había volado 7 misiones, lo suficiente para saber cómo sonaba la artillería antiaérea cuando se acercaba. Lo suficiente para reconocer el chasquido metálico de un proyectil de 88 milímetros al detonar cerca, la forma en que el avión se estremeció, la forma en que se le oprimía el pecho y se le cortaba la respiración a pesar de que el aire ya era enrarecido. Había aprendido a observar a los cazas, a guiarlos con su cañón, a disparar en ráfagas cortas y controladas porque el cañón se sobrecalentaba y se atascaba si se apretaba el gatillo demasiado tiempo. Había aprendido a no mirar a los otros bombarderos cuando caían. No había nada que hacer, y observar solo empeoraba el miedo. La formación despegó antes del amanecer, reuniéndose en la oscuridad sobre la campiña inglesa. 31 B-24, apilados en compartimentos estrechos, con los motores rugiendo, cada avión cargado con munición incendiaria y de alto poder explosivo. El bombardero de McGee se llamaba Crujido, Crujido, Pop. Un apodo pintado en el morro con letras alegres que parecía absurdo ahora, en el frío amanecer, mientras ascendían entre las nubes hacia la Europa ocupada. Cruzaron el canal a 22.000 pies. El sol salió tras ellos, proyectando largas sombras sobre el agua. Francia apareció como una costa gris, luego campos, luego pueblos, y entonces comenzó el fuego antiaéreo. Las baterías antiaéreas alemanas que defendían Brest se encontraban entre las más concentradas de Europa occidental. El puerto era vital. Los submarinos que botaban desde allí habían hundido millones de toneladas de barcos aliados. Perderlo paralizaría la campaña atlántica de la Kriegsmarine. Así que los alemanes lo defendieron con todas sus fuerzas. Docenas de cañones de 88 milímetros, fuego dirigido por radar. Tripulaciones experimentadas que llevaban 2 años disparando contra bombarderos. Las primeras ráfagas aparecieron como nubes negras, floreciendo silenciosamente en el cielo. Luego siguió el sonido, golpes sordos y distantes que se sentían más que se oían. La formación avanzó. Doctrina estándar: no te desvíes. No te desvíes. Vuela recto. Mantén la altitud. Confía en el blindaje. Confía en la formación. Confía en que la superioridad numérica te permitirá superar la situación. McGee se encontraba junto al cañón de cintura derecha, observando el cielo. Su aliento se condensaba en el aire gélido. La temperatura en la altura era de 40 grados bajo cero. Llevaba varias capas: lana, cuero, forro polar. Pero el frío seguía calando, entumeciendo los dedos y endureciendo las articulaciones. El viento aullaba a través de las ventanillas abiertas, un rugido constante que lo ahogaba todo, salvo los motores y el ocasional crujido del intercomunicador. El fuego antiaéreo se intensificó. Los proyectiles estallaban cada vez más cerca,
tan cerca que Megui podía ver el destello naranja en el centro de cada explosión, mientras el humo gris negruzco se extendía en anillos irregulares. La metralla resonaba contra el fuselaje como granizo. Una ráfaga sacudió el avión con fuerza hacia la derecha. Otra abrió un agujero en el estabilizador vertical. La voz del piloto llegó por el intercomunicador, tranquila y firme, diciendo a todos que estuvieran alerta, listos, cazas acercándose. Luego llegaron los Focke-Wulf, FW-190, rechonchos, brutales, rápidos, el mejor interceptor de la Luftwaffe a esa altitud. Llegaban de dos en dos, en picado desde arriba, con el fuego de cañón trazando líneas brillantes a través de la formación. Megui blandió su cañón hacia el caza más cercano, siguiendo su trayectoria, guiándolo, apretando el gatillo. El calibre, 50 rugió, sacudiéndole todo el cuerpo, y los casquillos se desplomaron por el suelo. El caza se ladeó, dejando una estela de humo. No sabía si lo había alcanzado él o alguien más. No importaba. Ya venía otro. La batalla se convirtió en una confusión de movimiento y ruido. Cazas despegando. Bombarderos abandonando la formación, dejando una estela de fuego. Paracaídas blancos que se recortaban contra el cielo gris. Megui disparó hasta que el cañón de su arma brilló al rojo vivo. Recargo. Volvió a disparar. Le zumbaban los oídos. Le dolían las manos. Le ardían los pulmones por el aire gélido y enrarecido. Pero siguió disparando porque era lo único que mantenía a raya a los cazas. Y entonces el fuego antiaéreo los alcanzó. El proyectil impactó justo delante de la raíz del ala izquierda. Un impacto directo. Un proyectil de alto explosivo de 88 milímetros que detonó al impactar, cortando las líneas de combustible, los sistemas hidráulicos y los largueros estructurales en una fracción de segundo. La explosión fue un destello blanco que llenó la visión de Megui, seguido de una onda expansiva que lo lanzó hacia atrás contra el mamparo. Todo el lado izquierdo del avión se desintegró. El ala se plegó hacia arriba y luego se desgarró por completo, dando una voltereta en el vacío. El combustible se dispersó en una nube de humo, encendiéndose al instante, envolviendo el fuselaje en una nube de fuego. El bombardero se inclinó hacia la izquierda, describiendo un violento trompo plano. La fuerza centrífuga aplastó a Megui contra la pared. No podía moverse. No podía respirar. Un agudo zumbido le llenaba los oídos. La sangre le corría por la cara desde un corte en la frente. Su brazo izquierdo colgaba inerte, con metralla incrustada en el músculo. Sus costillas rechinaban con cada respiración, rotas, tal vez perforadas. Sentía un sabor a cobre. La visión se le nublaba. A través del humo y el caos giratorio, vio al otro artillero, Tom, el artillero de cintura izquierda, desplomado inmóvil contra la pared opuesta, con medio cuerpo destrozado por la explosión. El compartimento del bombardero había desaparecido. La cabina era un infierno rugiente. La sección de cola se estaba desprendiendo, el fuselaje se retorcía y se combaba mientras el avión caía. Megui sabía que iba a morir, pero entonces vio a los combatientes dando vueltas. Se contuvieron, observando cómo el bombardero descendía en espiral, esperando a que explotara. Tácticas habituales: no malgastar munición en un avión que ya está cayendo. Dejar que la gravedad termine el trabajo. Pero el avión no había explotado. Todavía no. Caía, giraba, ardía, pero seguía prácticamente intacto. Y eso lo convertía en un blanco fácil. Uno de los FW-190 se desprendió y se lanzó en picado hacia el bombardero averiado, preparándose para un pase final. El piloto debió haber visto movimiento en la ventana de cintura. Debió haber visto Megui, aún con vida, aún moviéndose. El caza abrió fuego. Proyectiles de cañón de 20 milímetros perforando la delgada piel de aluminio, proyectando una línea de explosiones hacia el compartimento de cintura. Megui agarró su arma. Todavía estaba montado, de alguna manera. Todavía cargado. La cinta transportadora estaba enredada. La mitad de la munición estaba esparcida por el suelo, pero aún quedaban suficientes balas. Se apoyó contra el mamparo, apuntó con el arma hacia el caza que se lanzaba en picado y disparó. El retroceso casi le arrancó el arma de las manos. Sus costillas rotas le ardían con un dolor abrasador. La sangre le inundaba los ojos. El avión giraba en círculos, el horizonte se inclinaba violentamente. Pero Megui mantuvo el caza en la mira, siguió disparando, mantuvo las trazadoras disparando al vacío. El FW-190 se desprendió. Se inclinó bruscamente a la derecha, abandonando la carrera de ataque y alejándose del bombardero que caía.
Megui no sabía si lo había impactado. No sabía si el piloto había visto las trazadoras y había decidido que no valía la pena correr el riesgo. Pero el caza había desaparecido. Otro vino. Este se acercaba desde abajo, ascendiendo hacia la panza del bombardero, apuntando a los tanques de combustible expuestos. Megui cambió su puntería, dirigiendo el objetivo, esperando el ángulo. El avión seguía girando. Las fuerzas G eran aplastantes. Su visión se nubló, pero sus manos recordaban el ritmo. Avanzar. Seguir. Fuego. El calibre 50 rugió de nuevo. El caza se ladeó, dejando una estela de humo. O quizás solo fuera el escape. Megui no lo supo. Su visión se desvanecía. Tenía las manos entumecidas, pero siguió disparando. Un tercer caza voló en círculos, manteniendo la distancia, observando, esperando. El piloto debió de estar confundido. Esto no era normal. Los bombarderos no contraatacaban tras perder un ala. Las tripulaciones saltaban en paracaídas. No se quedaban dentro de una trampa mortal y seguían disparando. Pero Megui no tenía paracaídas. La petaca que sostenía su paracaídas había desaparecido, destrozada por la explosión. Incluso si tuviera uno, la puerta estaba atascada, el fuselaje se deformó y el avión era un ataúd giratorio de fuego y humo. Así que hizo lo único que podía hacer. Siguió disparando. El bombardero cayó a 20.000 pies. Luego a 15.000. La barrena se intensificó. El viento aullaba a través del fuselaje desgarrado, un aullido que ahogaba todo lo demás. El arma de Megui se quedó en silencio. Se había quedado sin munición. Buscó otro cinturón, pero sus manos no le funcionaban. Tenía los dedos congelados, entumecidos, inútiles. Se desplomó contra el arma, apenas consciente, con la sangre acumulándose bajo él. Los cazas dieron otra vuelta y luego se separaron. Ya habían visto suficiente. No valía la pena. El bombardero estaba acabado. Que cayera. A 10,000 pies, el fuselaje comenzó a resquebrajarse. La sección de cola se desgarró primero, deslizándose en espiral hacia las nubes. Luego, el ala derecha se combó, plegándose hacia arriba y se desprendió de la raíz. La cabina, aún en llamas, se separó del fuselaje principal. Lo que quedó fue un tubo dentado de aluminio y fuego, dando vueltas, acelerando hacia el suelo. Megui salió despedido. No saltó, no se arrastró hasta la puerta. El avión simplemente se desintegró a su alrededor, y de repente se encontró en el aire, cayendo, girando, el viento le rasgaba la ropa, el suelo se elevaba bajo él. No tenía paracaídas. Cayó durante 4 millas. El cuerpo humano, en caída libre, alcanza una velocidad terminal de unos 190 kilómetros por hora. A esa velocidad, la resistencia del aire iguala la fuerza de la gravedad y dejas de acelerar. Simplemente caes. Megui estuvo inconsciente la mayor parte del tiempo. Su cuerpo se tambaleó, con las extremidades agitándose, sangrando por una docena de heridas. Debería haber muerto en el impacto. Debería haber quedado aniquilado, con cada hueso destrozado, cada órgano roto, sin dejar nada más que un cráter y restos dispersos. Pero no cayó al suelo. Se estrelló contra el techo de cristal de la estación de tren de Saint-Nazaire. La estación era una gran estructura abovedada con un techo de cristal a 2 aguas reforzado con vigas de hierro. El cuerpo de Megui impactó el cristal en un ángulo poco pronunciado, atravesando los frágiles paneles. Los fragmentos lo cortaron y rasgaron, pero también ralentizaron su descenso. La estructura de hierro lo atrapó, amortiguando aún más la caída, y luego atravesó una segunda capa de vidrio y aterrizó en el suelo de la estación, 7 metros por debajo del techo. Él todavía estaba vivo. Apenas tenía el brazo derecho destrozado, la pierna izquierda rota en 3 partes, la pelvis fracturada, 28 heridas de metralla, un pulmón colapsado, hemorragia interna, el cráneo fracturado, pero su corazón seguía latiendo. Los soldados alemanes apostados en la estación de tren lo encontraron minutos después. Lo miraron con incredulidad. Nadie sobrevive a una caída así. Nadie. Pero allí estaba, sangrando, destrozado, inconsciente, pero respirando. Pidieron médicos. Megui se despertó en un hospital militar alemán. Lo primero que vio fue a una enfermera de mediana edad, con rostro serio, vendándole el brazo. Ella no hablaba inglés. Él no hablaba alemán. Pero al ver que abría los ojos, asintió una vez, un gesto pequeño, casi imperceptible. Reconocimiento. Estás vivo. De alguna manera. Pasó 3 semanas en ese hospital.
Médicos alemanes le vendaron los huesos, le cosieron las heridas y le extrajeron la metralla pieza por pieza. Lo trataron igual que a sus propios heridos, no con crueldad, sino con desapego profesional. Ahora era un prisionero, un enemigo, pero también era un paciente. Y los médicos, incluso en la guerra, siguen un código. Cuando estuvo lo suficientemente estable como para moverse, lo trasladaron a un campo de prisioneros de guerra, el Stalag Luft 3. Pasó allí los 2 años siguientes, recuperándose lentamente, cojeando, y su brazo nunca volvió a funcionar como antes. No habló mucho de la caída, no habló mucho de la misión. Cuando otros prisioneros le preguntaron cómo sobrevivió, simplemente se encogió de hombros. Dijo que no sabía. Dijo que había sido suerte. Pero no fue solo suerte. Después de la guerra, los investigadores estudiaron el incidente. Entrevistaron a los soldados alemanes que lo encontraron. Examinaron el techo de la estación de tren, la trayectoria, el ángulo de impacto. Calcularon la física, las probabilidades, la secuencia imposible de eventos que debían coincidir para que alguien sobreviviera a una caída libre de 6 kilómetros. La conclusión fue simple. No debió haber sucedido. Cada variable, cada factor, cada pieza de la ecuación indicaba que debería haber muerto. Las probabilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Pero Megui había hecho algo inesperado. En los momentos posteriores al desprendimiento del ala, cuando el avión giraba sin control, cuando cada instinto le gritaba que saltara en paracaídas o se acurrucara y esperara al final, él había seguido luchando. Había agarrado su arma, se había preparado para el caos y había disparado contra los cazas que volaban en círculos. Los había hecho despegarse. Había ganado tiempo, aunque el tiempo parecía insignificante. Se había negado a rendirse, y tal vez esa negativa, ese último acto de desafío, lo había ayudado a superar la caída. No en un sentido místico, no en un sentido milagroso, como la mano de Dios, sino en el sentido simple, obstinado y humano de que a veces sobrevivir es solo cuestión de no rendirse, incluso cuando rendirse es la única opción racional. Hay una lección aquí. Enterrada en los escombros, la sangre y los cristales rotos. No se trata de heroísmo, no en el sentido hollywoodense. Megui no intentaba ser un héroe. No pensaba en medallas, ni en la gloria, ni en cómo sonaría la historia después. Era solo un chico de Nueva Jersey, congelado, sangrando y muriendo en un bombardero que caía, que vio venir al enemigo y decidió contraatacar. Así es la valentía en su forma más pura. No es la ausencia de miedo. No es la confianza serena de un profesional capacitado, sino el simple y desesperado acto de hacer lo correcto, incluso cuando es imposible. Megui sobrevivió a la guerra. Regresó a Estados Unidos en 1945, tras la rendición de Alemania y la liberación de los campos de prisioneros de guerra. Regresó a Plainfield, al taller mecánico de su padre, a una vida de reparar motores y trabajar con sus manos. Se casó, tuvo hijos, vivió tranquilamente, sin buscar nunca la atención, sin escribir sus memorias, sin aparecer en documentales ni dar discursos. Pero los hombres que sirvieron con él, los que sobrevivieron y regresaron a casa, contaron la historia. La contaron en los salones de veteranos de guerra y en reuniones, en voz baja entre cervezas, en cartas a sus hijos. La contaron porque importaba, porque en una guerra llena de muerte, pérdida y destrucción sin sentido, la supervivencia de Megui fue un recordatorio de que a veces, contra toda lógica, contra toda probabilidad, el espíritu humano se niega a quebrarse. Alan Megui falleció en 2003, a los 84 años. Su obituario mencionó su servicio, su supervivencia, la caída que debería haberlo matado. Pero lo más importante de su historia no es la caída, es lo que hizo antes de la caída. Es el momento en que el ala se desprendió, cuando el avión perdió el control, cuando la muerte era segura y él tomó su arma y disparó. Porque ese fue el momento que lo definió. No la caída, no la suerte, no la supervivencia imposible, sino la decisión, tomada en un instante, de contraatacar, de negarse a irse en silencio, de obligar al enemigo a trabajar por ello, incluso cuando el resultado ya estaba decidido. Esa es la lección, esa es la historia, eso es lo que te llevas contigo. Cuando el mundo se desmorona a tu alrededor, cuando tu instinto te dice que te rindas, cuando sobrevivir parezca imposible, toma el arma, dispara hasta que el cielo se silencie. Y tal vez, solo tal vez, vivas para contarlo. Pero para comprender realmente lo que ocurrió ese día sobre San Nazaire, necesitamos remontarnos más atrás, antes de la misión, antes de que Megui subiera a ese bombardero.
Al comienzo de la campaña de bombardeo diurno estadounidense sobre Europa, una estrategia que, para enero de 1943, ya estaba demostrando ser mucho más costosa y brutal de lo que nadie había previsto. La teoría era simple: bombardeo diurno de precisión. La doctrina estadounidense sostenía que la mira Norden, una sofisticada computadora analógica montada en el morro de cada bombardero pesado, podía colocar bombas a menos de 30 metros de un objetivo desde una distancia de 6.000 metros. Los británicos habían intentado el bombardeo diurno en 1939 y 1940, siendo derrotados por los cazas y la artillería antiaérea alemana. Así que optaron por incursiones nocturnas, menos precisas, pero más seguras. Los estadounidenses, confiados en su tecnología y en sus bombarderos fuertemente armados, creían que podrían tener éxito donde los británicos habían fracasado. Estaban equivocados. Para enero de 1943, las pérdidas eran abrumadoras. En algunas misiones, entre el 15 y el 20% de los bombarderos no regresaban. Escuadrones enteros eran aniquilados en cuestión de semanas. Se esperaba que las tripulaciones completaran 25 misiones antes de regresar a casa. La probabilidad estadística de sobrevivir a las 25 era inferior al 30%. Los hombres hicieron los cálculos. Conocían las probabilidades. Volaron de todos modos. McGee se unió al 360º Escuadrón de Bombardeo en noviembre de 1942, parte del 303º Grupo de Bombardeo, conocido como Ángeles del Infierno. El nombre no era publicidad, sino una advertencia. El 303º voló algunas de las misiones más difíciles y peligrosas de la guerra: Schweinfurt, Ratisbona, Bremen y Berlín. Perdieron más hombres que casi cualquier otro grupo de la octava Fuerza Aérea. El entrenamiento había sido intenso, pero apresurado. 6 semanas de entrenamiento de artillería en Laredo, Texas, aprendiendo a desmontar y ensamblar una ametralladora calibre 50 con los ojos vendados, aprendiendo a calcular el alcance y el tiempo de disparo, aprendiendo a disparar desde una plataforma móvil a un blanco móvil en 3 dimensiones. Luego, otras 6 semanas en Pueblo, Colorado, practicando misiones de vuelo en B-24, aprendiendo la coordinación de la tripulación, aprendiendo a moverse dentro de un tubo de aluminio estrecho, gélido y despresurizada a 25,000 pies sin entrar en pánico. Pero nada te preparó para el combate. Nada te preparó para el sonido de la artillería antiaérea estallando tan cerca que podías oír la metralla resonar contra el fuselaje. Nada te preparó para ver un bombardero explotando en el aire, un instante intacto, al siguiente convertido en una bola de fuego y escombros cayendo. Nada te preparó para el frío, el agotamiento, el miedo que se te metía en los huesos y nunca te abandonaba. La primera misión de McGee fue en Bremen, el 20 de diciembre de 1942. Un ataque diurno contra los astilleros de construcción de submarinos. El fuego antiaéreo era intenso. 2 bombarderos cayeron. Un ataque de caza casi les arranca la cola. McGee disparó hasta que el cañón brilló, hasta que se le entumecieron las manos, hasta que perdió la sensibilidad de los dedos. Al aterrizar de vuelta en Turley, el jefe de tripulación contó 47 agujeros en el fuselaje. McGee vomitó en la pista, volvió al cuartel y durmió 14 horas. La segunda misión fue más fácil. La tercera fue peor. La cuarta, la quinta, la sexta. Cada una era una tirada de dados. Cada una era una prueba de coraje y suerte. Para la séptima misión, McGee había aprendido a compartimentar, a desconectar la parte de su cerebro que calculaba probabilidades e imaginaba resultados, a concentrarse solo en la tarea inmediata, cargar el arma, observar el cielo, seguir al objetivo, disparar, repetir. Había aprendido que el miedo no desaparece, simplemente aprendes a ignorarlo. La reunión informativa de la misión para Brest tuvo lugar a las 4 horas del 3 de enero. Los oficiales descorrieron la cortina que cubría el mapa mural, revelando la línea roja que se extendía desde Inglaterra a través del Canal de la Mancha hasta la costa francesa. Se oyeron murmullos en la sala. Brest significaba fuego antiaéreo. Brest significaba cazas. Brest significaba una larga exposición sobre territorio enemigo sin escolta de cazas, ya que los P-47 Thunderbolt estadounidenses no tenían el alcance suficiente para acompañar a los bombarderos adentrándose tanto en Francia. El oficial de inteligencia, un joven teniente con ojeras, les informó sobre el objetivo. Refugios submarinos. Hormigón armado de 5 metros de espesor. Casi indestructible. El objetivo no era destruir los refugios, sino sembrar cráteres en los muelles circundantes, interrumpir las líneas de suministro y obligar a los alemanes a desviar recursos a reparaciones.
Era una guerra de desgaste. Lenta, demoledora, sangrienta. El meteorólogo dio el pronóstico. Nubosidad sobre el Canal de la Mancha, despejándose sobre Francia. Buena visibilidad a gran altitud. Viento del noroeste a 30 nudos. Temperatura a 7.000 metros, menos 40 grados. El capellán rezó. Algunos hombres inclinaron la cabeza. Otros miraron al suelo. Megui no rezó. Simplemente escuchó las palabras. Se dejó llevar por su ser y no pensó en nada. El desayuno consistía en huevos en polvo y tostadas. Un café tan fuerte que sabía a gasolina. Megui comía mecánicamente, sin saborear nada, solo alimentando su cuerpo. A su alrededor, otros hombres bromeaban, reían, jugaban a las cartas. Era un ritual. Imagina que todo es normal. Imagina que este es un día cualquiera. Imagina que no estás volando hacia un cielo lleno de metal y fuego. A las 5:30 abordaron los camiones que los llevarían a la pista de vuelo. El cielo seguía oscuro, las estrellas se desvanecían en el gris del amanecer. Los bombarderos se alzaban en la oscuridad, enormes siluetas de 4 motores recortadas contra el horizonte. El personal de tierra los rodeaba, cargando bombas, rellenando los tanques de combustible y revisando los sistemas. El olor a gasolina y aceite de aviación impregnaba el aire frío. Megui trepó por la escotilla de cintura, arrastrando su equipo, chaleco antibalas, arnés de paracaídas, traje de vuelo calefactado, máscara de oxígeno, gafas protectoras, guantes. El interior del B-24 era estrecho, desordenado y frío, sin aislamiento, sin calefacción, solo aluminio desnudo, cables expuestos y el olor constante a fluido hidráulico y metal. Se dirigió al cañón derecho de cintura, revisó el arma, cargó la cinta de municiones, probó la rotación y la elevación. Todo funcionaba, todo estaba listo. Los motores rugieron, chisporrotearon y volvieron a la vida uno a uno. El avión se sacudió, vibrando con una potencia apenas controlada. El piloto, el capitán Harris, gritó por el intercomunicador. Todas las estaciones, prepárense. 1 a 1, la tripulación respondió. Bombardero, navegante, operador de radio, artillero de torreta superior, artillero de cola. Megui pulsó el micrófono. Cintura derecha, listos. Cintura izquierda, listos. Era Tom, el otro artillero de cintura, un chico de Ohio, de 22 años, siempre sonriente, siempre optimista. A Megui le caía bien. No lo conocía bien, nadie se acercaba a nadie, porque no querías llorar a tus amigos. Pero le caía bien. El avión rodó hacia la pista, uniéndose a la fila de bombarderos que esperaban para despegar. 1 a 1. Aceleraron por la pista, cargados de bombas y combustible, luchando por despegar, abriéndose paso hacia el cielo. Megui observó por la ventanilla de la cintura cómo el suelo se alejaba, el aeródromo se reducía y el paisaje se extendía bajo ellos en un mosaico de campos y setos. Ascendieron a 22.000 pies, formando con el resto del escuadrón. 31 bombarderos, apilados en formación cerrada, cada uno repleto de ametralladoras, cada uno con 1.800 kilos de bombas. Desde la distancia, debió parecer impresionante, poderoso, imparable. De cerca, Megui lo sabía mejor. Eran frágiles, de piel sensible, vulnerables. Un proyectil bien colocado podría derribarlos. Un piloto de caza decidido podría matarlos a todos. El cruce del canal transcurrió sin incidentes. La formación zumbaba hacia el oeste, con los motores rugiendo y el cielo vasto vacío a su alrededor. Megui permanecía junto a su cañón, escrutando el horizonte, atento a las manchas oscuras que indicaban la llegada de cazas. Su aliento se condensaba dentro de su máscara de oxígeno. Le dolían las manos de frío, incluso dentro de los gruesos guantes forrados de polar. A las 7:30 cruzaron la costa francesa. Megui la vio primero como una línea gris en el horizonte, luego como acantilados rocosos y playas, luego como pueblos y carreteras y la inconfundible geometría de las instalaciones militares. Y entonces comenzó el fuego antiaéreo. Las primeras ráfagas fueron dispersas, tanteando el terreno, mientras los artilleros en tierra intentaban encontrar el alcance. Nubes negras se extendieron bajo la formación, luego a su lado, luego por encima. La voz del capitán Harris crepitó por el intercomunicador. Antiaérea adelante. Mantengan la formación. Manténganse juntos. Las ráfagas se hicieron más densas y precisas. Los proyectiles explotaron tan cerca que Megui pudo ver el destello naranja y sentir la onda expansiva sacudiendo el avión.
La metralla golpeó la cubierta de aluminio, un sonido como el de la lluvia, solo que cada gota podía matarte. Un bombardero a la izquierda recibió un impacto directo. El morro se desintegró. El avión giró invertido, desprendiendo fragmentos, dejando una estela de fuego, y se precipitó hacia tierra. McGee vio 3 paracaídas. Quizás 4. No fueron suficientes. Otro bombardero, este más adelante y arriba, se tambaleó cuando un proyectil le rozó la cola. Se tambaleó, se salió de la formación y luchó por mantener la altitud. Los cazas lo encontrarían. Los rezagados nunca llegaron a casa. McGee se obligó a apartar la mirada. No puedes hacer nada. Sigue vigilando tu sector. Mantén la concentración en la lucha. Los combatientes los atacaron 5 minutos después. Focke-Wulf 190, en picado, huyendo del sol, demasiado rápidos para rastrearlos, el fuego de cañón atravesando la formación como una sierra circular. McGee apuntó con su cañón al más cercano, disparó una ráfaga larga, falló. El caza pasó como un rayo, giró, ascendió y dio la vuelta para otra pasada. El artillero de la torreta superior lo atrapó. McGee vio converger las trazadoras, vio al caza tambalearse y vio humo saliendo del motor. Se desprendió, cayendo en espiral. Sin paracaídas. 2 cazas más llegaron por la derecha, en fila, con cañonazos que atravesaban la formación. McGee y Tom abrieron fuego, disparando trazadoras, con un ruido ensordecedor incluso a pesar del rugido de los motores y el viento. Un caza se desprendió. El otro continuó el ataque, acercándose a quemarropa, y entonces el artillero de cola, el sargento Price, le dio de lleno en la cabina. El caza explotó, una bola de fuego naranja brillante que pasó rodando junto a la formación y se desplomó. El intercomunicador era un caos. Voces superpuestas, anunciando objetivos, anunciando daños, anunciando heridos. McGee oyó al bombardeo gritar y luego enmudecer. Oyó al navegante toser, atragantarse, tal vez herido. El capitán Harry seguía hablando, firme y sereno, manteniendo la formación unida con pura fuerza de voluntad. Y entonces el fuego antiaéreo los alcanzó. La explosión fue instantánea, sin previo aviso, sin tiempo para prepararse. En un instante, el avión volaba recto nivelado, con los motores rugiendo, y al siguiente, el ala izquierda había desaparecido. El mundo daba vueltas y McGee, ingrávido, flotando, se estrelló contra el mamparo, con la cabeza zumbando y la vista nublada. No perdió el conocimiento. No del todo. Su mente vaciló, fragmentos de pensamiento y sensación atravesando el caos. Dolor, frío, sangre, el olor a combustible quemado, el aullido del viento, la sacudida nauseabunda de la caída libre. Su entrenamiento entró en acción. Ve a la puerta, toma tu paracaídas, sal, pero su cuerpo no obedecía. Su brazo izquierdo colgaba inerte. No sabía si tenía daño nervioso o un hueso roto. Sus costillas le crujían con cada respiración. Sentía el sabor de la sangre. Se obligó a abrir los ojos. El fuselaje era un desastre retorcido, destrozado, con el suelo inclinado en un ángulo descomunal. Tom estaba muerto. El compartimento del bombardero había desaparecido. La cabina estaba en llamas. El avión se estaba desmoronando. La fuerza centrífuga lo hacía pedazos, y McGee estaba atrapado dentro. Su paracaídas había desaparecido. La mochila, arrancada por la explosión. Aunque pudiera alcanzar la puerta, aunque pudiera moverse, no tenía con qué saltar. Él iba a morir aquí. Y luego vio a los luchadores. Estaban dando vueltas, como buitres esperando matar. Uno de ellos inició su picado, preparándose para un ataque aéreo contra el bombardero averiado. McGee lo vio venir, con el cañón delantero destellando, las balas atravesando el fuselaje, avanzando hacia él. Algo dentro de él se rompió. No está roto. Enfocado, él agarró el arma. Seguía montado. Funcionaba. El cinturón estaba enredado. La mitad de la munición estaba esparcida por la cubierta, pero aún quedaban balas. Quizás 20, quizás 30. Suficientes. McGee se apoyó contra el mamparo, ignorando el dolor, ignorando el horizonte que se cernía sobre él, ignorando la voz racional en su cabeza que le decía que esto era inútil. Apuntó con el arma al caza que se zambullía, la dirigió y apretó el gatillo. El calibre 50 rugió. El retroceso le impactó en el hombro y sus costillas rotas ardieron al rojo vivo. La sangre le inundó los ojos. El avión giraba en círculos. El objetivo era imposible de rastrear. Pero McGee siguió disparando,
Siguió disparando trazadoras, mantuvo la presión. El luchador se interrumpió. McGee no sabía por qué. No le importaba. Apuntó al siguiente y volvió a disparar. Se desvió. Él siguió disparando. Disparar a cazas mientras se cae en un bombardero que se desintegra no es racional. No es estratégico. No logra nada. El avión está condenado. La tripulación está muerta. Caerás a tierra en menos de 2 minutos y quedarás aniquilado. Pero a McGee no le importaba la razón. Solo le importaba una cosa: hacerles pagar. Si iba a morir, los alemanes sabrían que había estado allí. Verían las trazadoras. Oirían el cañón. Recordarían que este bombardero, este naufragio, este ataúd en llamas, luchó hasta el final. Eso era todo lo que le quedaba. Y lo usó. El arma se quedó en silencio. Se había quedado sin munición. McGee se desplomó contra la montura, apenas consciente, con la sangre acumulándose bajo él y el mundo desvaneciéndose en gris. Los combatientes volvieron a dar vueltas y luego se separaron. Ya habían visto suficiente. A 10.000 pies, el fuselaje se rompió. McGee salió despedido al aire, dando volteretas, girando, con el viento azotándolo y el suelo precipitándose hacia arriba. No gritó, no se agitó, simplemente cayó, inconsciente, flácido, como un muñeco de trapo caído del cielo. Y luego se estrelló contra el techo de la estación de tren. La física de su supervivencia está bien documentada. El techo de cristal, aunque frágil, cedió lo suficiente como para frenar ligeramente su descenso. La estructura de hierro lo atrapó, distribuyendo el impacto en múltiples puntos de contacto en lugar de una sola colisión catastrófica. Su cuerpo, inerte e inconsciente, no se tensó al impactar, lo que paradójicamente redujo la gravedad de sus lesiones. Músculos y tendones que podrían haberse roto por la tensión absorbieron el impacto. Pero la física no lo explica todo. El médico alemán que lo contactó primero, un hombre llamado Friedrich Albrecht, escribió posteriormente sobre la experiencia en una carta a su esposa. Describió haber encontrado a McGee entre los escombros del techo de la estación, con la sangre acumulándose a su alrededor, su cuerpo destrozado, pero su corazón aún latía. Albrecht había visto morir a cientos de hombres. Sabía lo que era la muerte. Y McGee, lógicamente, debería haber muerto. Pero no lo era. Albrecht y otros 2 soldados lo llevaron a un camión que lo esperaba, lo llevaron al hospital militar y lo entregaron a los cirujanos. Albrecht nunca supo el nombre de McGee. Nunca supo qué le había sucedido. Pero lo recordaba. Recordaba al artillero estadounidense que cayó del cielo y sobrevivió. La recuperación de McGee tardó meses. Los médicos alemanes hicieron todo lo posible. Colocaron huesos, suturaron heridas y controlaron la infección con un suministro limitado de sulfamidas. Perdía la consciencia a ratos, con fiebre delirando, mientras su cuerpo luchaba por sobrevivir a pesar de las adversidades. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente estable como para ser trasladado, lo trasladaron al Stalag-Luft 3, un campo de prisioneros de guerra en el este de Alemania. Pasó allí el resto de la guerra, durmiendo en literas de madera, tomando sopa aguada, esperando el fin. Caminaba cojeando. Su brazo izquierdo nunca recuperó toda su fuerza. Le dolieron las costillas todos los inviernos durante el resto de su vida. Pero sobrevivió. En abril de 1945, el campo fue liberado por el avance de las fuerzas soviéticas. McGee y los demás prisioneros fueron repatriados a través de Suecia, trasladados en avión a Inglaterra y luego embarcados de regreso a Estados Unidos. Llegó a Nueva York en junio de 1945, 3 meses después de la rendición de Alemania. La guerra en el Pacífico aún estaba en pleno apogeo. Podría haber sido enviado allí, pero los médicos lo declararon no apto para seguir en el servicio. Sus días de combate habían terminado. Regresó a su casa en Playfield, al taller de su padre, a una vida de petróleo, motores y el ritmo tranquilo de los días normales. Se casó con una mujer llamada Mary. Tuvieron 2 hijos. No habló de la guerra. No buscó reconocimiento. No contó la historia de la caída hasta décadas después, e incluso entonces solo a regañadientes, solo cuando se le preguntó directamente. Porque para McGee, la caída no era la historia. La historia era el momento previo a la caída, el momento en que agarró el arma y se defendió. Eso era lo que importaba. Eso era lo que lo definía. Alan McGee falleció el 20 de diciembre de 2003, exactamente 61 años después de su primera misión de combate. Fue enterrado con todos los honores militares en un tranquilo cementerio de Nueva Jersey. Su obituario mencionó la caída, la supervivencia, lo imposible. Pero quienes mejor lo conocieron,
Sus hijos, sus amigos, los hombres con los que trabajó, lo recordaron no por la caída, sino por cómo vivió después. Tranquilo, firme, sin quejas, un hombre que se enfrentó a la muerte y eligió vivir. La lección no es la supervivencia. La supervivencia es suerte. La lección es la resistencia. La lección es que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La lección es que a veces, en los peores momentos de la vida, cuando todo se derrumba y la muerte es inminente, aún tienes una opción. Puedes rendirte o tomar las riendas. Megui agarró el arma, y quizá eso fue lo que lo ayudó a superar la caída. No fue la intervención divina, ni la suerte, ni la física, sino la simple, obstinada y humana negativa a rendirse. La decisión, tomada en un instante, de luchar hasta que el cielo se quedara en silencio. Esa es la historia. Esto es lo que recuerdas. Esto es lo que llevas contigo.